Vanguardias se les llama a los movimientos artísticos del siglo XX, cuyos referentes históricos son la Primera Guerra Mundial, durante los años 1914 y hasta 1918, y la Guerra Fría. Se desarrollaron en una secuencia cronológica de los primeros ismos, que se suceden y desarrollan de forma paralela, que está marcada por la ruptura de los sistemas tradicionales de representación establecidos hasta ese momento. En ese tiempo se realizaban obras que eran mucho más figurativas, más realistas, y los personajes o las figuras estaban muy bien delimitadas. Vamos a conocer otros movimientos que están mucho más cerca de nuestra época, y acá podemos encontrar, por ejemplo, el cubismo, que observamos acá, en donde ya la figura, ¿cierto?, no está tan definida. Juan Gris es una de las figuras más relevantes del cubismo. Podemos considerarle el tercer maestro de esta vanguardia tras sus creadores, Pablo Picasso y Georges Braque. Aunque a diferencia de ellos es el pintor más puramente cubista, porque su obra mantendrá el estilo del cubismo sintético. Pablo Picasso, a su vez, con su obra Guernica, dio las claves para este movimiento artístico. El Guernica es el cuadro símbolo del horror de la Guerra Civil Española y el bombardeo que destruye la ciudad vasca de Guernica. Responde a los modos intelectuales de los cubistas, a la simbología del surrealismo y a las deformaciones expresionistas. El expresionismo también surge durante el siglo XX, específicamente su desarrollo fue en Alemania. Un estilo que aparece después del impresionismo y postimpresionismo, que tiene que ver con ser un poquito menos realistas. Los impresionistas, como ya vimos anteriormente, lo que hacían era capturar un instante a través de lo que ellos veían, la luz, etc., y representarlo en la pintura, como Monet, por ejemplo. Sin embargo, aparecen otros artistas que ya no son tan realistas e intentan expresar el interior, lo que ellos sienten desde dentro, y lo expresan hacia afuera. Y ese movimiento artístico se llamó expresionismo. Tenemos un ejemplo aquí, El grito de Edvard Munch, de estilo expresionista, donde se puede percibir el protagonismo. Aquí lo tiene el grito, lo tiene el sentimiento que hace que alguien grite, y uno mira el cuadro y expresa esa angustia. Cuadro representativo del expresionismo. Pero nosotros vamos a trabajar no con la angustia, nosotros vamos a trabajar con la alegría. Hoy día nos vamos a inspirar en esta vaquita amarilla de Franz Marc. También es un cuadro expresionista, pero lo que expresa aquí Franz Marc es la alegría. De hecho, Franz Marc pintó este cuadro en el mismo año en que se casó por segunda vez. Y se dice que esta vaca amarilla representa la femineidad y la alegría. Y si ustedes se fijan en la boquita de la vaca, esboza una pequeña sonrisa. Y su rostro tiene características femeninas. Se fijan que le hizo pestañas. Entonces, nosotros percibimos que esta es la vaca amarilla, y el color amarillo es porque está iluminado, está alegre. Y la hizo en un paisaje donde tiene montañas, tiene valle, tiene naturaleza. Entonces esta vaca está feliz en la naturaleza. También encontramos la abstracción. Y vamos a ver en esta ocasión, estoy acá en nuestra galería permanente, en nuestra temática de abstracción. ¿Ya? Acá tenemos distintos exponentes que siguieron este movimiento artístico, que es un movimiento que se alejaba de imitar la realidad, o sea, trataba de representar la libertad del artista. Algunos utilizaron figuras geométricas, otros utilizaron brochazos de color. También por acá, si se fijan, acá hay una obra de Jackson Pollock, que él chorreaba pintura, lanzaba pintura, utilizaba su cuerpo para pintar, no solamente la mano, la muñeca, sino que todo su cuerpo al lanzar pintura en grandes lienzos en el suelo. Acá, como les comentaba,
comenté, hay distintos exponentes del arte abstracto. Tenemos también aquí a Kandinsky, que si bien él representa algunos objetos, es un poquito más representativo en algunos elementos, pero aún así nos cuesta entender lo que el artista quiere expresar. Por eso también en el movimiento abstracto, los artistas le dan un poco más de protagonismo al espectador, ¿ya? Invitan al espectador a interpretar la obra. Entonces es una relación diferente de artista y espectador o obra y espectador, donde toma un rol principal también en la obra e invita a interpretarla, a dar a entender un poco lo que el artista quiso representar. Por ejemplo, acá un cuadro de Russolo que, bueno, voy a decir el nombre, se llama Dinamismo de un automóvil, pero si yo no hubiese dado el nombre, puede que confunda un poco quien ve la obra, tratar de entender lo que el artista quiso representar acá. Por ejemplo, cuando yo hago esta pregunta antes de dar el nombre, muchos me dicen que ven una rosa, ven una moto, pero después cuando sabemos el título, logramos entender qué es. Entonces, esa es la invitación que dan los artistas abstractos a que quien está viendo la obra pueda reinterpretarla y dar su parecer y tratar de completar la obra. ¿Bien? Acá también vemos color, solo brochazos simples. ¿Bien? Y es eso, más que nada, como la libertad del artista expresada en una obra. El arte abstracto se opone al realismo utilizando formas, colores y líneas mucho más libres e innovadoras. El surrealismo son movimientos mucho más contemporáneos, mucho más cercanos a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día. El movimiento surrealista se desarrolló entre 1920 y 1930 principalmente en Francia. Se concibió como una forma revolucionaria de pensar y expresar ideas. Fue impulsado por el artista André Breton, principal teórico del movimiento, quien estudió las investigaciones de Sigmund Freud sobre el inconsciente y el sueño. Tres de sus principales exponentes fueron Salvador Dalí, René Magritte y Joan Miró. Busquen su sello, como saben, puede que puedan crear un movimiento artístico diferente, nuevo, y como siempre digo, no hay nada más aburrido, más fome que pintar siempre lo mismo, así es que la invitación es a innovar con colores, con formas, con pinceladas nuevas y de esa manera crear quizás un movimiento artístico nuevo. Nadie sabe, en sus casas pueden tener un artista en potencia.